Permítame saludar y agradecer de antemano al periodista, escritor Héctor de Mauleón. Él es columnista del diario El Universal. Él escribe su columna en tercera persona de lunes a jueves y le agradezco, sí, insisto, en aceptar la invitación para una conversación con usted aquí en Grupo Fórmula sobre lo que está pasando desde el punto de vista de la operación de los criminales organizados allá en el estado de Chiapas, concretamente en San Cristóbal. Héctor, muchas gracias, Héctor de Mauleón, por acompañarnos. Buenas noches. Pepe, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Gracias, te invitamos porque tú le sabes y le entiendes muy bien a lo que está pasando, porque Chiapas, nos queda claro, se ha convertido en un enclave crucial para el tráfico de drogas provenientes de Sudamérica y de Centroamérica, un control por parte del cártel de Sinaloa, que arrebató los territorios a células locales. Sin embargo, está siendo disputado también por las células adictas al cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha adjudicado la muerte del líder de los artesanos allá en San Cristóbal. Está complicada la situación, ojalá tú nos puedas ayudar a entenderla mejor. Bueno, pues hay un problema muy grave en Chiapas desde hace años, que ha estado prendiendo focos de alarma en San Cristóbal de las Casas, concretamente a través de la aparición de un grupo local que se conoce como los motonetos, precisamente porque se trasladan en ese tipo de vehículos, que se han dedicado en los últimos años, pues primero a poner bajo renta, bajo cuota, a todos los comerciantes de la ciudad. Se dedican al robo de cuentavientes, el robo de vehículos, venta de autopartes robadas, le venden protección a taxistas, controlan el narcomenudeo y en los mercados locales una cosa que se ha dado en llamar etnopornografía, que es pues películas pornográficas en las que se obliga a mujeres indígenas, tzotziles y chamulas a tener relaciones frente a una cámara. Este grupo tiene ligas con una organización que surgió también hace unos años, conocida como el Cártel de Chamula. Es un cártel que opera en la zona de los Altos de Chiapas y que tiene el antecedente de la llegada por ahí del año 2000, 2004, de los Zetas a Chiapas. Los Zetas se apoderaron del Estado, colocaron en los municipios principales células que trabajaban para su servicio como correas de transmisión en el tráfico de estupefacientes y que empezaron a controlar también el tráfico de personas. De hecho, se cree que las personas que murieron en San Fernando hace más de una década, los 72 migrantes, habían pasado por ahí. Es un foco de alarma encendido desde hace décadas que nadie ha querido voltear a ver, nadie ha querido atender. Los Zetas fueron languideciendo y las células que operaban para ellos en la zona de los Altos, formadas fundamentalmente por indígenas, comenzaron a formar lo que las autoridades del gobierno de López Obrador ya reconocieron como el cártel Chamula, el cártel de San Juan. Chamula sería el primer cártel indígena. El Chamula Power. Sí, que está operando precisamente en el país. Lo reconoció Ricardo Mejía Verdeja cuando era subsecretario, dio a conocer su existencia y la confirmó tiempo después el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Pero hay otros cárteles, Héctor de Mauleón, por ejemplo, los Pelones, los Coyotes, que operan en otros municipios como Concordia, Venustiano Carranza, Las Rosas, Simol y Socoltenango. Son cárteles, organizaciones locales que se alquilan, al igual que los motonetos, para organizaciones criminales mayores. Correcto. Porque la zona, digamos, de Chiapas está en pugna, son territorios controlados. Una parte por el cártel Jalisco Nueva Generación y otra parte por el cártel del Pacífico. Hasta hace poco el cártel Jalisco dominaba las zonas rurales en municipios estratégicos y el cártel del Pacífico estaba comenzando a operar, digamos, en las ciudades del estado. Todo esto contratando a bandas como los motonetos que se alquilan para unos y para otros. Es una problemática que ya ha estallado varias veces. Hace unos meses San Cristóbal de las Casas fue tomada por un grupo criminal durante 5 horas. Hombres armados tomaron posesión de la ciudad. La gente corrió a esconderse en comercios que bajaron las cortinas y se quedaron ahí durante horas. Las autoridades tardaron mucho en llegar.
hubo balaceras, y todo esto vuelve a salir a la luz antier, cuando asesinan a un líder de artesanos que es asesinado por dos sujetos a bordo de una motoneta. Este líder de artesanos controlaba a una serie de vendedores que operaban sobre todo en el mercado norte, que es uno de los mercados que se están peleando, porque es un mercado en el que los informes indican que se vende droga, que se venden incluso armas de alto poder. Es un mercado en el que hay cerca de 300 locatarios que ya han denunciado que tienen que pagar cuotas mensuales para que los dejen trabajar. Se presenta el asesinato de este líder antier. Los agremiados o los seguidores de esta persona de repente salen a la calle a buscar a los sicarios, encapuchados, con chalecos tácticos, con armas largas, disparando al aire, y se vuelve a desatar el pánico. De hecho, la diputada de Morena, Patricia Armendariz, subió un tuit que hizo mucho ruido, porque decía que pues como si no supiera o como si apenas estuviera enterando de lo que está pasando en su estado. Dice, pues nunca creí presenciar escenas como estas en San Cristóbal de las Casas, y pasaba el video que estuvo circulando profusamente de la balacera que había ocurrido, que se había dado. Es una zona que está en profunda descomposición. Lo que hicieron los Zetas fue un daño en el tejido social inmenso. Comenzaron a generarse problemas de adicción entre los habitantes de diversas poblaciones, Comitán, San Andrés Larrainzar, San Juan Chamula, Chenaló, etcétera, y todo esto ha abonado a una especie de migración hacia San Cristóbal de las Casas, que ha formado zonas marginadas en donde opera ya abiertamente el cártel Chamula, y en donde operan libremente también esta organización conocida como los motonetos. Punto estratégico para el tráfico de drogas procedentes de Centroamérica y de América del Sur, sobre todo la droga que viene, que cruza por Guatemala, les queda perfecto. Chiapas viene siendo el paraíso para el narcotráfico, por eso la disputa y la posición y el valor estratégico que los cárteles poderosos, tanto el del Pacífico o de Sinaloa como el Jalisco Nueva Generación, le dan a esta disputa a través de los grupos locales. Nos queda claro entonces, y yo te preguntaría por último, Héctor de Mauleón, ¿se justifica la alerta del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos para huir de este tipo de violencia? No, bueno, las alertas se han estado encendiendo en distintos puntos del país. Se encendió para Cancún, se encendió para Playa del Carmen, se encendió para Tulum, se ha encendido para zonas de Tamaulipas. Es una alerta que no puede leerse de otro modo más que como eso. Son llamadas de atención de zonas críticas que están cundiendo, que están invadiendo el país, de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas. Pues quién ha volteado a ver o quién se ha detenido a mirar lo que está pasando ahí, y no quieren voltear a ver estos llamados de alerta, que yo creo que nosotros nos ha tocado aprender la geografía de México nuevamente a través de la violencia, porque nos enteramos de la existencia de pueblos y de municipios sencillamente por las masacres, las matazones y los horrores que ocurren ahí. Es como volvemos a recordar la existencia de San José de Gracia en Michoacán, por ejemplo, que nadie mencionaba, desde el libro de Luis González, de Pueblo en Vilo. Pues no, era un referente de un estudio, histórico, de carácter antropológico, y nunca nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo ahí hasta que fusilan en la vía pública a 11, 15 personas que colocan contra una pared y se llevan los cuerpos. Es cuando recordamos que existe este poblado, y así como ese, en los últimos años hemos estado aprendiendo de lo que pasa en pues casi las tres cuartas partes del país, mientras que el discurso triunfalista oficial pues se gasta en cifras alegres, en carcajadas en las mañanas, en chistoretes, y mientras tanto millones de mexicanos están viviendo hoy bajo la bota del crimen organizado.
Héctor de Mauleón, te agradezco mucho estas clases de geografía, por supuesto, y también de antropología social y de tratar de analizar este fenómeno que ocurre concretamente en el estado de Chiapas. Y tienes toda la razón, cómo nos estamos acostumbrando a entender y a conocer el país a través de las explosiones de violencia comandadas por el crimen organizado, donde prevalece la ley del plomo y no la ley escrita. Que te vaya muy bien, Héctor, gracias. Un reconocimiento a tu trabajo como siempre. Enhorabuena. Bien, gracias. Un abrazo fuerte. Igualmente, gracias. Héctor de Mauleón, escritor, periodista. Él publica de lunes a jueves su columna en tercera persona en el muy leído diario El Universal.